qué pasa, cracks, bienvenidos, bienvenidas a Musicografía, a una nueva entrega del Death Metal en 1991. Hemos tardado, pero aquí está. Nuestra intención está en acabar este reportaje este mismo año, es decir, si nos da tiempo bien y si no, pues se quedarán fuera cosas. ¿Por qué? Por una simple razón. 1991 se cumplen unos años desde el lanzamiento de estos discos, por lo tanto realmente no tendría sentido hacerlo en 2022, por lo tanto también tenemos otros planes para hacer otros vídeos, otros reportajes y demás que tendrán cabida en este año. No es como por ejemplo con el de Depressive Black Metal, que va saltando a lo largo del tiempo y realmente no tiene un año en concreto. Pero dicho esto, estábamos pensando qué podemos hacer en esta nueva entrega y vamos a repasar un poquito la escena americana en el Death Metal de 1991. No van a estar todos los discos, avisamos. No van a estar todos los discos. Esto quiere decir que en un futuro pues hablaremos de los discos que queden, porque tampoco podemos hacer aquí un reportaje de 40 minutos una parte porque no se lo vería nadie, seamos sinceros. Vamos, que sea una especial de Death Metal de 1991 en Estados Unidos no quiere decir que en un futuro no vayamos a hablar de otras obras de Estados Unidos en 1991. En fin, vamos a por el vídeo y si queréis apoyarlo, vedlo hasta el final, que es la mejor forma que tenéis de apoyar este contenido. Vamos al lío. Y aunque en este repaso va a haber dos cosas del señor Speckman, sí que hemos decidido empezar por esta, que es donde se erigió como el máximo artificiero. Speckman Project fue un proyecto montado en 1990, vaya qué sorpresa, fue un proyecto por el propio Paul junto a Aaron Nikias a las baquetas y Jim Martinelli a las guitarras, y donde solo salió un disco que es el que vamos a comentar hoy y que por supuesto tiene título homónimo, como ya sabéis. Vale, comentar este disco es comentar un disco que tiene muchos matices y muchas texturas en sí mismo, es decir, hay dos patrones sobre todo que nos podemos encontrar. Uno de ellos es el del Death Thrash Metal con una producción muy ligada a la época, y otro sin lugar a dudas es esa mezcla de crudeza con elegancia que tanto caracterizó a Paul a lo largo de su carrera y que a día de hoy le sigue caracterizando. Podemos hablar de este disco como una sugerente propuesta con ritmos medios y rápidos, con canciones muy interesantes y que para mí supone siempre un gustazo el volverlo a escuchar, porque además los tres están a un nivel alucinante. La producción te vas a encontrar todo tipo de opiniones dentro de lo que es internet, vas a encontrar opiniones positivas y opiniones negativas. A mí esa crudeza que tiene en la producción la verdad que me gusta, es muy de la época y por lo tanto lo considero bastante bueno. Nos vamos a ir ahora hasta New Jersey para encontrarnos, amigos y amigas de Musicografía, con uno de mis discos favoritos de 1991 en el género, con una legendaria obra ejecutada por esos cuatro locos llamados Henry, Dave, Tim y Will, y conocidos como Revenant. Revenant sacaron trabajos muy interesantes, aunque fueron pocos a lo largo de su carrera. Recuerdo por ejemplo esa demo de 1989, que la verdad está muy bien, es una demo que me gusta muchísimo, pero si hablamos de clásicos tenemos que hablar de Prophecies of a Dying World, porque tiene que estar, por su forma de combinar lo caótico y lo apocalíptico con lo técnico dentro de un mundo Lovecraftiano y con el death y el thrash por bandera. Como comentábamos antes, algo muy común para la época sin lugar a dudas. Es un disco donde nos encontramos riffs oscuros, afilados y que están muy bien compuestos, pero sobre todo, amigos y amigas de Musicografía, es una cosa que me encanta, es que en este disco empezamos a encontrar otra vez esos pequeños detalles, esas joyas ocultas dentro de las canciones, que por mucho que las escuchemos pasan los años y seguimos descubriendo pequeños detalles dentro de lo que son esos riffs. Además está la voz de Henry Begian, que a mí siempre me ha parecido un auténtico hacha, y realmente me fastidia que no se recuerde tanto el disco como debería, porque Revenant a día de hoy sí pueden estar en el inconsciente colectivo de mucha gente
pero no al nivel de un Gorguts, un Entomb o un Pestilence. Es algo muy injusto, cracks, porque es un disco que sin lugar a dudas te va a seguir aportando mucho, aunque la hayas escuchado 600 veces. La 601 te va a dar algo más. Bueno, hablar de este disco es hablar de una absoluta maravilla, hablar de este disco que vamos a comentar ahora mismo, porque como ocurre en tantos otros discos de death metal, es imprescindible hacerlo. Las razones para meter a Reaping Corpse son varias y todas comienzan por el término virtuosismo y pueden derivar desde la capacidad del maravilloso Erik Rutan hasta la gran labor vocal que hace Scott Rush a lo largo de todo el disco. Por supuesto estamos hablando de Dreaming with the Dead, que es una de las obras más maravillosas que hay en 1991 en cuanto a lo técnico, y aquí a lo mejor me tildáis de loco más de uno, pero es una de esas obras más técnicas sucedidas a lo largo de este año. Esas combinaciones excelentes de lo técnico, lo agresivo, lo caótico y luego combinar de lujo sus tres artes que son el tecnicismo dentro del death y del thrash metal, que hace una composición con una amalgama de sonidos y una amalgama de ritmos que es absolutamente bestial. Sí que tiene más sonido de death que de thrash, pero eso al final acaba dando igual cuando te atrapa con canciones como Antidote o Deeper Demons. Es un álbum colosal y claro, si queréis algo a nivel de composición, este disco sin lugar a dudas es un imprescindible en 1991 dentro de lo que es el death metal. Ahora nos vamos a ir hasta Buffalo, hasta Nueva York, para hablar de un grupo que realmente no necesita presentación alguna, y es que si hablamos de Malevolent Creation hablamos de una banda que se forman en 1987 y que no tardaron nada en demostrar lo que eran capaces de hacer, y el monstruo que han formado a día de hoy, con algún que otro disco cuestionable eso sí, pero en general a un nivel aceptable lo dejan bastante claro todo. En 1991 Malevolent Creation sacan The Ten Commandments, que a mí siempre me ha funcionado como un disco que es más un trayecto, un sendero donde la oscuridad se combina con unos argumentos musicales más que de sobra, ya sea a nivel de baterías, de los maravillosos riffs de Phil, o claro, cómo olvidarnos del tristemente fallecido Brett Hoffman, que aquí hace sin lugar a dudas una labor espectacular a nivel de las voces y a nivel de registro. Es un disco persuasivo, directo, y volviendo otra vez a las opiniones impopulares, la verdad que me parece el mejor disco de la carrera de Malevolent Creation, un clasicazo sin lugar a dudas. Es que claro, me falta tener pico, plumas y pipas al lado para parecer un loro, porque cuando hablamos de la escena americana pues hablamos de clásico tras clásico, y es que claro, a ver quién no conoce Autopsy a día de hoy, a no ser que se esté metiendo en el género, porque al menos en lo personal sí que os diré que me parece una discografía obligada de escuchar, y en especial, pues claro, por supuesto, sus dos primeros trabajos. 1991 es el año donde sale Mental Funeral y se pone la escena patas arriba, ya no solo porque sea de lo mejor del año en general, sino que además combina perfectamente una composición sencilla pero atractiva, lúgubre y con cierto toque crudo, que también se toma incluso en tono jocoso y que hace pues una amalgama de cosas que lo hace muy original sin lugar a dudas, y que hemos estado a puntito de hacer un vídeo solo para este disco, pero al final pues mira, lo hemos metido aquí y así ya le damos su correspondiente puesto. La influencia que disparó este disco y en el 89 el debut es sin duda increíble, porque a día de hoy sigue habiendo grupos que nombran este disco como un cambio en sus vidas, y no es para menos porque además aportaron nuevas variantes, un sonido muy especial que incluso puede pasar por temas como el doom metal. Es decir, encontramos en este disco de Autopsy una cantidad de cosas que son absolutamente imprescindibles si lo que queremos es empezar a formar una banda de death metal, y sobre todo con un sonido clásico, pero también arriesgándose a crear nuevos sonidos, porque eso de meter toquecitos de doom metal la verdad que no lo hacían muchas bandas por la época. Por lo tanto, absoluto clásico una vez más.
Ahora vamos a ir con una banda que se forma unos años antes incluso de sacar sus primeras cosas, y es que en Wilmington nos encontramos con Corpus Rotus, que se forman en el año 1989, pero hasta 1991 no sacan trabajos y finalmente se disuelven en 2010 o 2011, la verdad que no me acuerdo demasiado bien, tras muchos años sin sacar material. Si nos centramos en 1991, la banda saca 3 discos que están bastante bien, uno de ellos un EP, otro una demo, pero sin lugar a dudas nos tenemos que quedar con el LP, el único LP en toda su carrera, un Rituals of Silence que a día de hoy puede que esté olvidado, pero poseía toda esa agresividad y un death metal de vieja escuela bastante reseñable. El disco posee todo aquello que al fan del death metal le puede gustar, una temática gore, una composición muy buena, directa al grano, eso sí, pero también nos encontramos unas líneas vocales excelentes. Además, un detalle curioso que se puede nombrar es que Kim Fowley, el cantante de Deceased, fue el encargado de hacer el mixing, que no es moco de pavo precisamente, y además en otro momento ya hablaremos de dicha banda, porque por supuesto tendrán cabida aquí. Y bueno, amigos y amigas de Musicografía, hablar de Speckman, como decíamos anteriormente, es hablar de una de las grandes figuras del death metal en 1991, de esa combinación de death y de thrash, y que por supuesto con Master han dado muchísimas cosas a lo largo de su carrera, por ejemplo grandes obras de la talla de Slaves to Society. Pero claro, en 1991 Master sacan el que para muchos es el mayor clásico de la banda a día de hoy, y ahí me incluyo yo también, porque este disco grabado en Tampa también fue una insignia que a lo largo del tiempo ha quedado un poco más olvidada, pero aún así sigue teniendo todas sus virtudes de energía, composición y variedad intactos, porque tiene una variedad increíble este disco. Si comentamos acerca de este disco de Master dentro de lo compositivo y dentro del auditivo, tenemos momentos en los que el bajo hace verdaderas cabriolas que están muy bien, los riffs pesadísimos y unos solos para la historia del señor Paul Masvidal, que bueno, ¿qué vamos a decir de él que no sepamos? Y un uso de los ritmos de categoría. Yo iba a ver a Paul Masvidal antes de la pandemia, pero en fin, aunque toda la formación está a un nivel increíble, este disco a mí me parece esencial, sobre todo en el trabajo de las guitarras, porque el señor Paul Masvidal ha demostrado a lo largo de toda su vida la capacidad que tiene, la innovación que tiene y cómo se intenta superar a sí mismo a lo largo de la historia, y en este disco es quien lleva las riendas sin lugar a dudas, al menos en la opinión de un servidor. Así que nada, id a darle caña. Como siempre se nos quedan algunas cosas en el tintero, os vamos a dar unas cuantas más por si os habéis quedado con un poquito más de mono, y os vamos a dar Carrion for Worm de Nuclear Death, el Making the Transition de Psychopath, el Morbid Reality de X o el Retribution for the Dead de Autopsy, que por supuesto ya han aparecido por aquí antes. Y sí, por supuesto, The Suffocation o Dismember van a tener su propia entrega, por lo tanto no han aparecido aquí precisamente por eso, porque van a tener una entrega para ellos solitos, como ya hicimos con Blessed Are the Sick de Morbid Angel. Así que nada, nosotros por nuestra parte lo vamos a dejar aquí, y está tan loro que el domingo tenemos los mejores discos del mes. Hasta entonces, adiós.